Tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio pues en este momento al desarrollo de la tutoría número 3 de Introducción al Cálculo Diferencial e Integral. Antes de proceder, pues consultarles en primer lugar si se escucha bien, si no tienen problemas de audio. Sí, se escucha bien, Alex. Vaya, muy bien. Entonces vamos a iniciar pues con la tutoría de este día, en el que vamos a continuar y prácticamente a finalizar con la unidad número 2 que tenía que ver con la parte del tema de derivadas. Eso es lo que habíamos venido trabajando en las últimas semanas y precisamente hoy vamos a continuar, ¿verdad? Y a tratar de finalizar de acuerdo a lo propuesto en agenda para este día. Bien, relacionado a ello, me gustaría conocer pues de antemano eh, cómo están ustedes hace ese día en relación a estos temas, es decir, la parte específicamente de la regla de la cadena y la derivación implícita, que son prácticamente los últimos temas que nos faltan. No sé si ya ustedes tuvieron la oportunidad de revisar el material para tutoría 3. Daniel. Sí, Alex, le di una revisada un poco escueta, pero sí lo revisé. La regla de la cadena, ¿verdad? Creo que era para obtener la derivada de unas funciones compuestas. Es correcto. Bueno, en tu caso, Glenda. Vamos a ver, Andreina. Vaya, muy bien. Entonces, bueno, hoy nos vamos a enfocar pues precisamente en el tema particular de la regla de la cadena. Les voy a compartir la pantalla y luego pues vamos a utilizar la pizarra virtual acá para poderles compartir otros aspectos. Ahorita les comparto la pantalla. Y me dicen cuando ya ustedes lo puedan ver. Ya, Alex. Vaya, muy bien. Acá lo que tenemos precisamente es, si me voy a ir al archivo, el material directamente, ¿verdad? Vamos a ir haciendo un poco de interacción con el material como tal, ¿verdad? Así como de algunas otras definiciones para irlas adecuando en relación a lo que tiene que ver precisamente con eh, la parte de la regla de la cadena, que es básicamente en lo que nos vamos a centrar este día, tratar de comprenderlo. Hay que poner mucha atención, ¿verdad? Para su aplicabilidad, porque requiere precisamente de mucho cuidado, ¿sí? Requiere de un gran cuidado al momento de desarrollar este tipo de problemas. Muy bien. Eh, en primer lugar, ¿verdad? Les voy a mostrar, vamos a ver. Les voy a mostrar directamente este teorema y luego vamos a escribir algo en la pizarra para posteriormente desarrollar uno de los problemas. Bueno, ¿qué es lo que me dice como tal el teorema? Bueno, si yo tengo una función f de u y que es derivable y además una segunda función g de x que también es derivable de x, entonces
y igual, dice, a f de g de x es una función derivable con una fórmula que contiene esta estructura. Que contiene esta estructura como tal. Ahora bien, ¿qué nos indica esto? Bueno, nos dice que la derivada con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a la diferencial con respecto a u por diferencial con respecto a x. Algo así es como lo podemos leer. O en otras palabras, que la derivada de f de g de x es igual a la derivada de g de x por el diferencial de g de x. Bueno, ¿a qué se refiere directamente? ¿O cómo tratar de comprenderlo mejor? Para ello, para tratar de comprenderlo más a detalle, veamos a continuación otra forma, ¿sí? Otra forma de cómo podemos eh, reescribir, ¿sí? ¿Cómo podemos reescribir esta definición? ¿Sí? Otra forma de poderla reescribir. Y esa forma veamos a continuación. O sea, vamos a ir escribiendo por acá. Veamos. Vamos a escribirlo acá. Como la regla de la cadena, ¿sí? Otra forma de definición. Y es que, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, nos dice que sea D y E, esas dos variables, que están, que pertenecen o están incluidos en los números reales. Y F nos dice que es una función que va en esta forma, ya se la voy a leer en general. Es decir, ¿qué es lo que nos dice esto? Que tanto D y E son funciones que forman parte del conjunto de los números reales, ¿sí? Eso es lo que nos dice. En general, que son funciones, tal como lo decía. Tales que tanto la función f de d está incluido en los números reales, o más bien, acá no es a los reales, sino que f de d también está incluido en la variable o función e. Entonces, ¿qué más nos dice? Veamos acá. Supóngase que x sub 0 es un punto interior. Acá vamos a ir escribiendo y luego vamos a dar la explicación como tal. Supóngase que x sub 0 es un punto interior del elemento D, ¿sí? Tal que f de x sub 0 es un punto interior en la regla de la cadena. Lo que trata es que tenemos una especie o se nos genera una especie de doble función, ¿sí? Ya vamos a ejemplificarlo para que ustedes lo logren comprender. Nos dice que si f es derivable en x sub 0 y g es derivable en f de x sub 0, entonces, ¿sí? Entonces, f o g es derivable en x sub 0.
¿Y qué es lo que vamos a tener? Bueno, que la derivada de g o f de x, escrito de esta manera, ¿verdad? Va a ser igual a la derivada de f de x sub 0 por la derivada de f de x sub 0. ¿Sí? La derivada de g de f de x sub 0, que es el primer término, por la derivada de f de x sub 0. En términos generales, y de otra forma que la podemos simplificar de una manera diferente, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, nos dice que si yo tengo, para que lo comprendamos, veamos, vamos a bajar acá y pongamos atención a lo siguiente. Cuando yo determinaba, vamos a cambiar color acá. Cuando yo determinaba, por ejemplo, si yo tenía una función f de x igual a x al cuadrado, entonces por derivada se me decía que esto era igual a 2x, ¿sí? Bajaba el exponente y me quedaba de esta forma. Ahora bien, ¿qué pasaría cuando yo tengo una función de este tipo? Justo acá. Acá es precisamente donde aplicamos la regla de la cadena. Cuando yo tengo una función inmersa al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo acá debo de determinar, de acuerdo a lo que me dice la regla de la cadena, debo de determinar esta derivada por la derivada de la parte interior. ¿Sí? Esta es la forma en cómo se debe de determinar. En el primer paso se aplica exactamente esto de acá. Bajar el exponente a multiplicar y dejando toda la expresión tal cual con un exponente reducido en 1 y luego derivar la parte interior. Esto es precisamente lo que me quiere decir o lo que me está indicando esta forma. Primero calculo la derivada para toda la parte general, ¿sí? Incluido su exponente. Y luego calculo la parte de el elemento interno al paréntesis, su respectiva derivada. Del interior. Entiéndase de esa manera. De la parte interior. Muy bien. Esto es lo que en general me dice o me da a entender esta función o esta definición de la regla de la cadena. Es decir, tanto D como E pertenecen a los reales o están incluidos en los reales. Y ambas generan funciones en F y en G. En F y en G. De tal forma nos dice acá que F de D está incluido en E. En este caso, F de X sub 0 está incluido en G de X sub 0. Eso es básicamente, en otras palabras, ¿verdad? Lo que nos quiere decir esta proposición acerca de la regla de la cadena. A partir, ojo, a partir de esa definición, se parte o se llega a lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. Luego vamos a proponerles a ustedes un ejercicio, ¿verdad? Para tratar de observar, ¿verdad? Cómo van ustedes comprendiendo esta temática que tiene que ver con la regla de la cadena. Vamos a ver, vamos a bajar un poco, y vamos a bajar un poco, se nos va a ir perdiendo por momentos. Se pueden auxiliar ustedes del archivo de material para tutoría 3 para seguirle la secuencia. Entonces, ¿qué nos dice como tal el problema? Bueno, se lo voy a escribir acá. Se lo vamos a escribir acá. Veamos acá, como primer ejemplo, ¿verdad? El ejemplo se lo voy a ir escribiendo y luego le vamos a dar lectura. Se lo vamos a ir escribiendo.
Bien, acá más o menos tenemos escrito lo que el problema la forma del problema, la forma del ejercicio. Vamos a hacer esto y luego vamos a generarlo de una manera diferente. No- Otro ejemplo diferente para que ustedes vayan comprendiendo su aplicabilidad. Bueno, nos dice que consideremos la función h que va de los reales a los reales, definida por esta fórmula. ¿Sí? Definida por esta fórmula y se la vamos a marcar en otro color para que ustedes la vean. H de x dice que es esto. 4x cubo más 3 elevado a la séptima más 2. Si consideramos, nos dice, un g de x igual a x a la 7 más 2 y un f igual a 4x cubo más 2, entonces h dice que es igual a g o f. ¿Mm? H es igual a g o f. Luego su derivada estaría dada ¿por quién? Bueno, en términos generales nos va a decir que eh, la derivada, la vamos a escribir acá, la derivada de h de x vendría dada por, nos dice. La derivada de g de f de x por la derivada de f de x. En términos prácticos, bueno, eso es como sobre una forma. Aquí vamos a ver sobre la forma de aplicabilidad mediante un ejemplo sencillo, ¿sí? ¿A qué vendría pues siendo igual esto? Bueno, ¿quién es esta forma? Bueno, esta forma sería hablando de que vamos a calcular para... ¿Quién sería acá f de x? Es 4x al cubo más 2, ¿sí? Elevado a la sexta, es decir, la derivada de esto. ¿Por quién? Por la derivada de la parte interior. 4x cubo más 2, ¿sí? Ahora, veamos acá. ¿Qué es lo que vendríamos teniendo? Lo que tenemos es lo siguiente. Para la primera parte, acá entiéndase 6, ¿verdad? Vamos a tratar de que se vea mejor. Acá es, perdón, acá es 7. Acá lo hemos escrito mal, acá es 7. Y para que se vea mejor, ¿qué es lo que significa? Bueno, bajamos el exponente, es decir, por aquella propiedad que ya conocíamos de que x a la n, la derivada, ¿verdad? De x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Entonces acá, ¿qué es lo que sería? 7 factor de 4x cubo más 2 elevado a la 6. Ya calculé su derivada y ahora calculamos la derivada de acá, que sería 4 por 3 x al cuadrado. A ver. Eso es lo que tendríamos. Y acá prácticamente solo restaría hacer esto de acá. Acá sería 4 por 3 sería 12x al cuadrado. Y este sería aproximadamente el cálculo de la respectiva derivada. Acá solo restaría, solamente restaría multiplicar el 7 por 12 que me da 84x cuadrado para dejar todo en términos de este binomio elevado a la sexta. Acá es al cuadrado, vamos a volverlo a reescribir, ¿verdad? Entonces, repito, ¿sí? Repito para que vayamos comprendiendo. ¿Qué es esto? Es aplicación de la regla de la cadena cuando lo que yo tengo en f de x, por ejemplo, ya no tengo esta forma. Lo que yo tengo es totalmente diferente. Es decir, lo que yo tengo es como una forma de la que tengo allá, que es un binomio. ¿Sí? Un binomio, pero elevado a una potencia. Cuando yo tenga una forma de este tipo,
es cuando vamos a poder aplicar la regla de la cadena. Y esto aplica no solo para las funciones algebraicas, sino también para las funciones trigonométricas. Hoy vamos a resolver otro problema más. Posteriormente les voy a dejar uno que involucra trigonométricas para que ustedes puedan practicar en él. Entonces, cuando yo detecto que lo que tengo es esto, escribo directamente. Bueno, escribo toda la función original a la que le voy a calcular su derivada y luego solo escribo, como ustedes pueden ver acá, la parte interna de la función para calcular su respectiva derivada. La derivada ya solo de esto. Primero se lo aplico a la potencia y luego se lo aplico a lo interno. Para la potencia, ustedes ya conocen, bajo a multiplicar y se reduce en una unidad la potencia. Y luego acá igual, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, para el x cubo baja el 3 a multiplicar al 4 y se reduce en una unidad la potencia. Y a este no se le coloca o no se le pone porque la derivada de la constante ya sabemos por defecto que es igual a 0. Y ya luego solo hacemos las respectivas operaciones, multiplicamos 4 por 3 y luego este 12 que nos da como resultado se lo multiplicamos a 7, que es donde generamos el 84x al cuadrado y escribimos el binomio indicado por el tipo de potencia que este tiene. Y esto sería precisamente la derivada de h de x. Esa es la forma general, ¿sí? La forma general de cómo aplicar la regla de la cadena. No sé si se comprende, si hay confusión. No sé, es momento de que ustedes puedan comentarme cómo ven hasta el momento ese tipo de temas. Dejo la participación abierta. Primeramente sería como sustituir los valores, ¿verdad? Lo que da el problema en la estructura de h de x. En ese caso particular, porque nos lo da mediante una estructura. Vamos a ver en otros en los que ya nos da directamente la función, que es el siguiente ejemplo que vamos a revisar. Pero en general, no sé si se logró comprender la idea en tu caso, Daniel. Sí, sí, lo logré comprender. Un Los poco, no demás. todo. Ajá, bueno, los demás. Vamos a ver los demás. De mi parte creo que sí, también se logró comprender, solamente que creo que sí me falta un poco de práctica. Vaya, muy bien. Bueno, vamos a ponerles otro por acá. Ya directamente la función, ¿sí? Le vamos a poner directamente la función y ustedes traten de ver, les vamos a dar unos minutos para que ustedes traten de hacer el plan, para que ustedes logren determinar cuál sería el planteamiento ideal. Y luego les voy a colocar otro para que ustedes lo copien y posteriormente lo puedan practicar. El problema tiene que ver con, vamos a hacer otro ejemplo acá, ¿verdad? El problema en general nos dice, encuentre la derivada de la siguiente función. ¿Cuál sería la función? Bueno, veamos acá. F de x igual a permítanme acá. Bien. Bueno, sería la raíz cúbica de 2x más 3. Esa sería la función.
Les voy a dar 3 minutos para que ustedes lo piensen hasta las 8:41 para que piensen cómo poderlo resolver sabiendo que deben aplicar regla de la cadena. Solamente piénsenlo y me dicen cómo lo podrían reescribir. Esa sería la orientación que les doy, reescribirlo para poderlo trabajar. Vaya, vamos a ver, ¿se les ocurrió alguna idea de cómo poder reescribir esta función? ¿Se les dio alguna idea? Muy bien, entonces veamos. Recordemos algo. Cuando veíamos las potencias, ¿sí? Cuando veíamos las potencias y los radicales, se recuerdan que muchas veces hablábamos de radicales enésimos de x a la m, por ejemplo. Pero que esta expresión también era equivalente a escribirla como x elevado a la m sobre n. Esto en potencia y esto en radical nos representan básicamente la misma expresión. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que yo esta expresión también la puedo reescribir como una forma de potencia. Tomando en cuenta que el exponente que tiene esta función es 1, entonces yo lo puedo representar como un tercio. En el numerador, la potencia de mi función o de mi binomio en este caso, y en el denominador, el elemento raíz. Y acá, si ustedes ven, ya tengo esta forma. ¿Sí? Ya tengo la forma de un binomio o un elemento algebraico elevado a una potencia.
Esto es justamente lo que ya tengo. Ahora bien, ¿qué es lo que vendría? ¿Qué es lo que sigue después de haberlo colocado en términos de potencia? Lo que sigue es... Ajá, vamos a ver a alguien por ahí. Veamos, cuando ya lo tenemos como potencia, calculamos su derivada. ¿Y qué vendría siendo? Bueno, vendría siendo al igual que en la anterior. La derivada de esta expresión por la derivada de la parte interna. Es decir, nuevamente acá, ¿qué caemos? Bueno, tenemos una expresión similar, como repito, a la que teníamos acá. En el que a esta expresión le sacamos la derivada primero de la parte potencial y luego la derivada de la parte interna. Lo mismo vamos a hacer acá. Calcular su derivada, ¿sí?, de la potencia y luego la derivada de la parte interna. Entonces, ¿qué es lo que continúa acá? Bueno, lo que sigue es lo siguiente. Ya que lo tengo expresado de esa manera, decimos, bueno, entonces, si lo aplicamos como derivada, bajamos el exponente, ¿verdad? Bajamos la potencia y decimos, bueno, reescribimos el binomio o el elemento algebraico y a 1/3 lo reducimos en una unidad. Esto nos va a quedar un término negativo de menos 2/3. Es que estamos hablando de restar 1/3 menos 1. Y eso nos va a quedar menos 2/3 negativo. Y luego, bueno, la derivada de 2x más 3, eso no es más que tener 2. Esta es la derivada de toda esta expresión. La derivada de 2x es 2 y la derivada de 3 es 0. Por eso no se escribe. Ya cuando lo tengo de esta forma, muy bien, ya prácticamente lo resolví. Solo, ¿qué es lo que hago? Bueno, multipliquemos 2 por 1. ¿Sí? Y esto me queda de la siguiente manera. Me va a quedar a 2 entre 3 factor de 2x más 3 elevado a la 2/3. Y con esto, justo hasta acá, ya es válido que yo tenga mi derivada. E incluso yo lo podría reescribir y pasar todo el elemento a una forma de raíz nuevamente y decir, bueno, esto sería igual a 2 factor de 3 por la raíz cúbica, ya en este caso, de 2x más 3 elevado al cuadrado. Recordando, esto de acá es la parte de la raíz, el denominador, y el numerador, el grado al que esté elevado a la fracción, el valor algebraico. Esta es la forma, repito, lo reescribimos en términos de una potencia. Luego de que lo hemos escrito como potencia, calculamos su derivada, aplicándosela primero a la potencia y posteriormente al elemento interno de la potencia. Como acá tenemos 1/3, el 1/3 baja a multiplicar y se reduce en menos 1 a la fracción, quedándonos menos 2/3. Y luego calculamos la derivada del interno. Y acá únicamente multiplicamos, ¿sí?, el 2 por 1 y nos quedaría de esta manera. Ahora, ¿por qué esto de acá? ¿Por qué nos queda acá? ¿Por qué el 2x más 3 nos aparece con potencia positiva y en el denominador? Bueno, por si acá aplicamos y debemos de recordar otra propiedad de la potencia. Y es de que si yo tengo esto de acá, x a la menos n, nos dice por propiedad que es 1 sobre x a la n. Es decir, lo que hacemos es
cambiamos de posición a la potencia, pero con signo cambiado. Acá está en el numerador, lo cambiamos hacia el denominador, cambiándole también su respectivo signo a la potencia. Y con esto yo tengo, ¿sí?, el cálculo de la derivada de esta función algebraica. Otro segundo problema. Bueno, ese es un segundo caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo lo ven ahora? Ya viéndolo a un segundo ejemplo, ¿sí? ¿Cómo lo logran determinar? ¿Cómo lo logran ver? Vamos a ver, dejo nuevamente la participación abierta para que planteen tu duda, ¿verdad? Ver si algo no ha quedado claro, ver si todavía hay confusión. ¿Qué es lo que pueden comentarme ustedes? Vamos a ver. Vamos a preguntarle a algunos. Susana, en tu caso. Este, sí, creo que un poquito más claro, aunque todavía me cuesta un poco entenderlo, pero yo creo que repasándolo creo que ya sería un poco más fácil. Que es un poco complicado, siento yo, pero sí, como le comento, es de practicar un poco. Pero la explicación suya creo que sí estuvo bastante bien. Mucho, se logró comprender un poquito más. Muy bien, vamos a ver. Le preguntamos ahora a Xiomara. Xiomara, ¿se comprende? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo ven ustedes los problemas ahorita? Sí, lo estoy comprendiendo. Tercera participación, vamos a ver. ¿A quién más le podemos preguntar? Vamos a ver. Brenda. Bueno, entonces supongo que se ha ido comprendiendo un poco mejor, ¿verdad? Es complejo, ¿sí? Es complejo y creo que lo sabemos. Eh, pero nada que no se pueda resolver, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado al momento de resolver ese tipo de problemas, principalmente en el cálculo de derivadas. Recuerden que ustedes pueden mandarme sus prácticas, las soluciones que estén haciendo de algún ejercicio. Yo se las puedo ir revisando, ir colocándoles observaciones para que ustedes vayan también trabajando, vayan motivándose a trabajar un poquito más, a tratar de comprender los temas, sobre todo porque esta parte de la regla de la cadena y lo que nos falta por ver también es un tanto confuso, un tanto complicado y que va a requerir de mucha atención, de mucho cuidado por parte de ustedes. Les voy a plantear acá, les voy a dejar eh, un ejemplo, un ejercicio para que ustedes lo practiquen y me puedan compartir sus soluciones, ¿verdad? Lo pueden hacer durante el día o cualquier otro día, no sé. Lo importante es ver que ustedes vayan comprendiendo. Al final de la tutoría, les voy a compartir a todos, ¿verdad? Durante el lapso de la mañana, las dos pizarras utilizadas, tanto el miércoles en la de repaso como la del día de hoy. Y espero al mediodía tener ya los dos enlaces para poderse compartir y que ustedes adelanten un poco, ¿verdad? Porque ya se aproxima el examen para la próxima semana. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Bueno, el ejercicio es encontrar la derivada. ¿Sí? Encontrar la derivada, se lo voy a escribir completo. Tomen nota de encontrar la derivada de la siguiente función.
encontrar la derivada de la siguiente función. La función es que dx igual a el seno cuadrado de x más x elevado al cubo. Si ven, tengo una expresión elevado a una potencia. Orientación, bueno, van a describirlo exactamente de esta misma forma. La derivada de lo externo, que sería la potencia, por la derivada del interno. ¿Qué es lo nuevo por acá? Y quiero que ustedes lo vean. Lo nuevo es el seno cuadrado de x. Por acá yo tengo una tabla acerca de las reglas básicas de derivación. Se las voy a compartir también para que ustedes lo vayan tomando en cuenta, ¿verdad? Al momento de resolver los siguientes problemas, lo que se venga más adelante en relación a esta temática, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Lo tengan por ahí. Porque sí es importante, ¿verdad? Eh, que ustedes manejen no solo, y esta es la situación, ¿verdad? La parte de las derivadas de las funciones trigonométricas del seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente, sino también manejen las trigonométricas al cuadrado. Entonces les voy a compartir, ¿verdad? Otra serie de propiedades para que las tomen muy en cuenta al momento de resolver problemas de este tipo. Les doy 1 o 2 minutos para que copien este problema antes de pasar al siguiente tema. Dejo el espacio ahí para que lo puedan copiar. Vamos a hacer algo de una vez y es que les voy a colocar cuál sería el resultado, ¿sí? Les voy a colocar el resultado. El resultado para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? El resultado es g' de x igual a 3 por el seno cuadrado de x más x al cuadrado, factor de el seno de 2x más 1. Este es el resultado. Tómenlo en cuenta, ¿verdad? Acá, entre medio, justo acá, entre medio de este proceso, solamente van a ver 3 procesos, 3 líneas de proceso. Y el mayor cuidado lo van a tener no en esta secuencia, sino que en la secuencia que venga de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo primero es prácticamente la derivada de la potencia y luego de lo interno. Y el interno es donde tienen que tener un gran cuidado. Son 3 líneas de procedimiento como máximo, ¿verdad? Que pueden utilizar para llegar a la respuesta. Aquí va a entrar en juego propiedades de trigonometría. Les doy el espacio para que copien la respuesta de antemano, ¿verdad? Y ustedes vayan realizando su respectiva solución. Les dejo acá el espacio entonces nuevamente para que lo copien y luego pasamos a la parte de las derivadas implícitas.
Licenciado, me está fallando bastante el internet, no sé si me escucha. ¿Sí se escucha, Daniel? Vaya, ¿y qué vamos a resolver, digamos? Vaya, y acá solo les queda a ustedes, ¿verdad? Como práctica, todo este ejercicio que tiene que ver con encontrar la derivada de esta función. Acá les he colocado de una vez el resultado. ¿Cuál sería el resultado? Luego de derivar esta función. Tomando en cuenta que aquí deben de aplicar ya funciones trigonométricas derivadas de las funciones elevadas al cuadrado. Para ello, yo les voy a compartir también al final de la clase una serie de propiedades adicionales que tienen que ver con derivadas, para que las tomen en cuenta, ¿verdad? Específicamente les voy a compartir, tal cual se los mencionaba con anterioridad, las derivadas de las funciones al cuadrado, ¿sí? De las trigonométricas al cuadrado, porque el miércoles vimos las derivadas del seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. Vamos a añadir las trigonométricas al cuadrado. Seno cuadrado, coseno cuadrado, tangente al cuadrado, para que ustedes también las tengan. Y algunos otros elementos más, es decir, propiedades de trigonometría que ustedes pueden aplicar para reducir respuestas. Entonces, les he dado el espacio para copiar este ejercicio en el que van a agregar, ¿sí? Les he agregado cuáles serían las 3 líneas de proceso a llevar a cabo en este problema. Y la última línea, que es la de resultado. Eso es lo que les he dejado, lo que les he dejado a Daniel al momento. ¿Para cuántos minutos ahorita? Ahorita solamente para que lo copien y para que ustedes lo puedan practicar más adelante, ¿verdad? Ya cuando tengan ustedes tiempo. Ok. Ahorita solo para que lo copien. Eso es el problema. Te voy a dar un minuto para que lo copies y para poder continuar. Yalik, Vale, muy bien. Entonces vamos al siguiente tema. En este nos queda ya 1 hora aproximadamente. Pongamos mucho cuidado porque en el tema de las derivadas implícitas se genera hasta cierto punto mucha confusión, ¿sí? Mucha confusión al momento de desarrollar las ecuaciones. Una cosa es tener que nos digan, calcule la derivada de esta función, ¿sí? O calcule la derivada de esta función. Ya me la da despejada. O sea, ya lo que me da directamente es, algunos dirán f de x, otros lo podrán considerar como un y igual a 2x más 3 a la 1/3, como ustedes lo quieran ver. Pero ¿qué pasa si me la da de la forma implícita? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. La derivación implícita. De eso vamos a partir ahora. Vamos a hacer vamos a tratar de hacer 2 ejemplos para ello, para tratar de que ustedes comprendan un poco la derivación implícita como tal. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que sucede acá? Vayamos notando lo siguiente. Bueno, les voy a explicar un poco acerca de ello. Y es que la derivación implícita como tal parte a partir o inicia a partir de una suposición. Quiero mostrarles a su vez un poco el documento, ¿verdad? Para que
vayamos comprendiendo a qué nos referimos. Lo que nos dice es, bueno, una función se dice que está escrita en forma explícita cuando la variable dependiente está despejada. Ojo, explícita. Que era lo que yo les mostraba acá en la pizarra. Como en el caso de y igual a 2x más 3 a la 1/3. Eso está en forma explícita. En otras palabras, ya despejada. Pero ¿qué pasa? Bueno, ahí se me torna hasta cierto punto, dirán muchos, fácil resolver. Ahora, ¿qué sucede en otro caso particular? Bueno, sucede lo siguiente. Una función se dice que está en forma implícita cuando la variable dependiente no está despejada. Es decir, podemos pensar la regla de correspondencia como una expresión que depende de X y Y. Es decir, que esté representada de esta forma. En otras palabras, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, lo que tenemos directamente es funciones no despejadas. ¿Qué pasa si las queremos despejar? Bueno, tenemos que hacer todo un proceso. ¿Sí? Tendríamos que hacer todo un proceso. Por ejemplo, sería el caso para la primera forma. ¿Sí? X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. Pero ¿cómo despejamos una de este tipo? ¿Cómo hacemos para despejarla? ¿O cómo hacemos para despejar a mis variables en esta otra ecuación? Es acá donde se torna complicado y donde es importante o se vuelve importante derivar implícitamente. ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, en primer lugar, derivar ambos miembros de la igualdad. ¿Sí? Estos son los pasos a seguir. Derivar ambos miembros de la igualdad. Aplicando las reglas básicas de derivación, es decir, no vamos a aplicar nada nuevo. Luego, cada vez que se derive la variable y, debemos multiplicar por y'. Segunda regla. Y tercera regla, vamos a despejar a y', lo cual, por lo general, se nos va a tornar sencillo el cálculo de la derivada. Ahora, esto ya es más complejo. Entiéndase, porque nos está diciendo, en otras palabras, que vamos a derivar todo. Eso es lo que nos está diciendo, que vamos a derivar absolutamente todo. ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con todo? Esa sería quizás la pregunta principal. ¿A qué nos referimos con derivar todo? Veamos a continuación. Vamos a regresar a la pizarra y voy a dejar específicamente en este punto, vamos a dejar esta parte. Vamos a ver. No, Lick, ya lo puse. ¿Ya se ve, Daniel? Sí, ya se ve. Es que no. Excelente, muy bien. Muy bien, entonces, esto es parte de lo importante, que es la forma en cómo vamos a derivar, y vamos a irlo mezclando acá, vamos a irlo revisando conforme un ejemplo práctico. Veamos, entonces, vamos a tener ecuaciones donde la función de x va a estar en su forma implícita. ¿Sí? Va a estar en su forma implícita. ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos a lo siguiente. Tal cual lo decía, si tenemos una función xy más 3xy a la 5, 3xy elevado a la 5, igual a x menos y. Bien.
¿Podemos despejar a la variable? ¿La podemos despejar? Claro que sí. Sí podemos despejarla. Sí podemos despejarla. Ahora, esta es una ecuación o una función que está de forma implícita. Les escribo otra, por ejemplo. X cuadrado, y al cuadrado, o y a la quinta, vamos a ponerle, vamos a hacerle unos cambios. Esta es una, ¿verdad? Esta es otra. Son dos diferentes. Más 3 igual a. Llamémosle 2y a la 5 más x. Nosotros podemos despejar también esta variable o esta expresión. ¿Cómo la podríamos considerar? Bueno, podríamos hacer despejes para acomodar las variables y a un lado y las x o las otras variables al otro lado. Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo sacar un factor común. No es este el objetivo ahorita, solamente les estoy indicando qué pasaría en un caso así. Me queda igual a esto. Entonces, ¿qué me viene quedando? Ah, muy bien. A partir de una expresión así, me viene quedando un y a la 5 igual a x menos 3 sobre x cuadrado menos 2. O un x cuadrado menos 2. Muy bien, y a su vez, esto mismo, ya despejando a y como un elemento particular, me puede venir quedando como la raíz quinta o me puede quedar también de esta manera. Si lo quiero ver como potencia, x menos 3 sobre x cuadrado menos 2 elevado a la 1/5. Veamos todo el procedimiento y luego a esto debo de o debería de calcularle su derivada. ¿Qué tendría que hacer? Regla de la cadena. A la derivada implícita, que ya la volví explícita, ahora debo de aplicarle regla de la cadena. ¿Y qué me decía la regla de la cadena? Derivada de toda esa expresión que sería hacia el exponente y luego la derivada del interno. Pero la derivada del interno es una fracción, entonces tendría que aplicar propiedades de fracción. Entonces se me vuelve largo el procedimiento. Si yo quiero hacer todo ese proceso. Entonces, hay otra forma, precisamente más sencilla, de cómo poderlo calcular. Hay otra forma más sencilla y es precisamente la forma implícita. ¿Cómo se utiliza? Bueno, veamos, vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver dos ejemplos. Para que ustedes estén a tono, ¿verdad? Con el tema y puedan comprender más a detalle cómo aplicar la derivada implícita sin necesidad de hacer todo este procedimiento para calcular las derivadas tal cual las conocemos. Entonces, notemos el siguiente ejemplo. Veámoslo acá. ¿Cuál sería el ejemplo que vamos a ver? Bueno, encontrar... En algunos casos se nos van a aparecer problemas de ese tipo. Encontrar la derivada de y con respecto a x, ¿sí? Mediante, así se nos va a indicar en algunos casos, mediante diferenciación implícita. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema sería lo siguiente, o el siguiente caso. 1 más e a la 3x elevado al cuadrado igual a 3 más el logaritmo natural de x más y.
esto que estoy escribiendo acá no es nada nuevo, ¿sí? No es nada nuevo. Esto ya se vio. Ya vimos la derivada de los logaritmos naturales y de los exponenciales. Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a ir haciendo su respectiva solución. ¿Sí? Vamos a hacer su solución. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, sucede que tenemos lo siguiente. ¿Mm? Tenemos que y como variable, ¿verdad? Tenemos que y es una función que depende de x. Eso en primer lugar. Y en segundo punto, que se nos va a volver complicado despegar esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que me dice cuando yo tengo estos casos? Bueno, derive ambos miembros de la igualdad. ¿Sí? Derivemos ambos miembros. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Acá es importante lo siguiente, y es de que se va a sugerir que escribamos, ojo, escribamos la expresión de la siguiente manera. Acá va a ser importante esto, veamos, que lo escribamos así. La derivada de la primera expresión, acá entiéndase todo, ¿verdad? Va a ser igual a la derivada de toda la otra parte, ¿verdad? De 3 más el logaritmo natural de x más y. De esa forma. Ahora bien, bueno, esta es la forma como debemos escribirlo. Mantenemos todo. Ahora bien, ¿qué sucede acá? Lo que sucede es que indirectamente yo acá tengo que aplicar regla de la cadena. ¿Sí? ¿En qué sentido? Bueno, debo de calcular, lógicamente, de acuerdo a lo que la regla de la cadena me dice, la derivada de esto, ¿verdad? Por, veamos acá, lo vamos a escribir de momento así, por la derivada de esta expresión. ¿Y esto igual a quién? A la derivada de 3 más la derivada del logaritmo natural de x más y. Esa es la forma. Luego, ojo, bueno, acá ¿qué es lo que tendría? 2, ¿sí? Por 1 más e a la 3x. ¿Qué es lo que hago acá? Bueno, lo que hago acá directamente es bajo el exponente a multiplicar y se reduce en una unidad. Lo mismo que estaba aplicando anteriormente en la regla de la cadena. Y ahora derivamos 1 más 3, 1 más e elevado a la 3x. Y esto me va a quedar 3 por e a la 3x. ¿Por qué me queda así? Hagamos solo un breve recordatorio, se lo voy a escribir acá. Si yo tenía que calcular esta derivada, decía que era esta expresión por la derivada del exponente. Escribía el mismo exponencial y colocaba la derivada del exponente. Y luego a esto, bueno, la derivada de 3x era 3. Me quedaba de esta forma, que es precisamente lo que me está quedando acá. Solo quería hacer esa mención, ¿verdad? Para que ustedes recuerden y tomen en cuenta el porqué de algunos elementos, ¿sí? Vamos a tratar de mover toda la expresión para que les quede por acá, ¿verdad? Vamos a hacerla hacia acá. Bueno, vamos a guardarla por acá para que cuando ustedes puedan tener la oportunidad de volver a revisar esto, se den cuenta por qué, ¿verdad? ¿Por qué de esta expresión? Y la vamos a encerrar
para que notemos que es algo distinto al proceso que estamos llevando a cabo acá. Muy bien. Y por lógica, si vemos la derivada de 1, es 1. Es 0, perdón. Entonces, por eso no se pone. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, eso en términos generales, si nos damos cuenta, esto es igual a la derivada de 3, es igual a 0. Más, la vamos a escribir por cuestiones de fórmula. Más, en el logaritmo natural, nos dice que es la derivada del logaritmo natural de x más y, dice que es, la propiedad dice lo siguiente. La propiedad dice lo siguiente, que si yo tengo que calcular la derivada del logaritmo natural de u, es decir, la derivada de esto es igual a la derivada del elemento que está en el logaritmo entre el mismo elemento sin derivar. Entonces, esa es la propiedad que se aplica para calcular esta expresión. ¿Qué es lo que me queda? Bueno, lo que me queda es x más y' entre x más y directamente. Luego, ¿qué es lo que sigue? Puedo despejar a este x más y. Lo paso a la otra expresión y me queda x más y factor de 2 por 1 más e a la 3x factor de 3 e a la 3x. Me queda de esta manera. Acá me quedaba... Puedo encerrar todo esto acá. Y esto igual a x más y'. ¿Sí? Esto igual a x más y'. Ahora, ¿qué más me falta? ¿Sí? ¿Qué más me empieza a faltar o hacer falta, a necesitar en esta parte? Ya tengo x más y'. Entonces, básicamente, ¿qué me hace falta? Bueno, hacer algunos productos. Por ejemplo, 2 por 3 me queda igual a 6. 6 factor de x más y, factor de 1 más e a la 3x, factor de 3 por e elevado a la 3x. Y esto, yo puedo escribir esta expresión de la siguiente manera. Diferencial de y con respecto a x. Y esta sería básicamente una forma. Ahora, hay algo que me hizo falta acá. La disculpa, ¿verdad? Vamos a borrar solo esta parte. ¿Sí? Solo esta parte. Y es de que cuando yo la despejé, solamente me ha quedado, y tomando en cuenta que esta parte la elimino, solo me queda esto, la derivada de x más y. Entonces, acá, ¿qué es lo que a mí me queda? Bueno, esto ya lo despejé y pasa para acá. Acá solo me queda x más y', ¿sí? O la derivada de x más la derivada de y. Eso en términos generales es 1 más y'. ¿Por qué de esa forma? Bueno, porque si yo tengo la derivada de una suma, esto es la suma de sus derivadas. Y la derivada de x, ¿cuánto es? Es 1. Y la derivada de y viene siendo y'. Entonces, al final, esto lo vuelvo a reescribir y me queda toda esta expresión. 6 factor de x más y por 1 más e a la 3x por 3 e a la 3x menos 1 igual a y'. Y esto es prácticamente la derivada. Y' también expresado como el diferencial de y con respecto a x. Reiterando un poco, yo sé que posiblemente se han confundido y lo entendería en ese sentido. Veamos nuevamente. Puedes regresar acá. Tengo toda la expresión, no puedo despejar a y directamente, entonces se me pide derivar implícitamente. Para ello, aplico derivada a ambos lados.
Como en este lado es una suma, entonces hago la distribución. La derivada de una suma es la suma de sus derivadas. Es la suma de sus derivadas. Derivada de 3 igual a 0 y la derivada del logaritmo natural de x más y dice que es la derivada del elemento del logaritmo entre el elemento del logaritmo. Es decir, esto entre esto, pero en el numerador como derivada, en el denominador como expresión normal. Y acá que tengo regla de la cadena. Aplico regla de la cadena calculando la derivada a la expresión grande, que es la de la potencia, y luego la derivada a la parte interna. ¿Sí? ¿Cuánto es la derivada de esto? Es 2 por 1 más e a la 3x. ¿Y cuánto era de la derivada de acá? De acuerdo a lo que vimos, me quedaba 3 por el exponencial elevado a la 3x. ¿Qué es esto que tenía acá? Luego, ¿qué hacía? Despejar. ¿Sí? Despejar a x más y estaba dividiendo, pasaba a multiplicar. Y luego multipliqué 2 por 3, que es este 6 que está acá. Para que solo me quedara x más y, esta otra expresión, 1 más e a la 3x, y luego 3 factor de e a la 3x. Y acá, ¿por qué me queda 1 más y'? Simple, porque cuando yo estoy en esta otra expresión, yo necesito calcular la derivada de esto, y esa es la derivada de una suma. ¿Sí? Tengo esto de acá. Y la derivada de x, ¿cuánto es? Es 1. ¿Y la derivada de y cuánto es? Y'. ¿Por qué y'? Bueno, debemos de tomar en cuenta esto, que cada vez que se derive la variable y, debemos multiplicarla por y'. Y eso es precisamente lo que tenemos acá. ¿Mm? Eso es lo que tenemos acá. Que al derivar y, porque es implícitamente, nos queda como y'. Y al final, pues, solo despejamos porque ya esto es el cálculo de la derivada de toda esta función. Si nosotros pudiéramos despejar acá, tendríamos que llegar de ley a esta misma expresión. Esto vendría siendo acá el resultado de derivar implícitamente esta función que tenemos acá arriba. Esta es la forma en cómo estamos llegando al respectivo resultado. Proceso largo, posiblemente confuso porque hay que involucrar derivadas en la y, pero que debemos de tenerle un gran cuidado y una gran atención a la hora de resolver problemas de este tipo. Que no duden, no tengan duda que va a venir más de alguno en el examen del próximo fin de semana. Pausa acá. ¿Cómo ven el tema? Vamos a ver, vamos a comenzar con Daniel. Daniel, ¿cómo ves este tema de la derivada implícita? Licenciado, yo el mayor tiempo estuve afuera porque me está fallando el Inter, pero hasta donde logré entender, bueno, un poco complicado practicar teoría. Vale, muy bien. Ya vamos a hacer otro. Sí, vamos a hacer un segundo ejemplo y con ese vamos a terminar. Quiero ver de los que lograron estar. Vamos a ver, Susana. ¿Cómo viste el problema, Susana? Y me parece un poco complicado realmente, pero creo que se ha entendido. La explicación ha estado bastante bien, pero sí siento un poco complicado, como le comento. Vamos a ver, Guadalupe. Brenda. Xiomara. Pues la verdad sí he sentido Ajá. un poco complicado. Sí. Vale, muy bien. Complicado, nos decía por acá Brenda. Vamos a ver, Xiomara. Y cosas así. Muy bien, Susana.
Glenda. Andreina. Igual he sentado hasta hace poco me acabo de unir porque he estado teniendo problemas con el internet, no he entendido. Yo estaba casi finalizando ya la explicación cuando me logré unir a la clase. Vaya, muy bien, entonces vamos a hacer otro, ¿sí? Vamos a hacer otro. Y vayamos, espero pues que se logre comprender un poquito mejor, ¿verdad? Creo que a muchos les va a tocar, he notado, ¿verdad? Que ha habido muchos problemas con el internet en varias zonas. Voy a comentarles, ¿verdad? Que esto se reporta, siempre se hacen reportes para que se tomen las consideraciones, ¿verdad? Esto en relación a ello porque sí es importante tomar en cuenta todas estas situaciones, ¿verdad? Que se están dando en relación a las fallas que están teniendo, pues, todos ustedes con la conexión a Internet. Bien, vamos a hacer otro ejemplo más y con ese vamos a terminar. Nos queda media hora para hacerlo. Lo vamos a hacer detenidamente. Este es más sencillo porque es algebraico. Este es algebraico. El otro se tornaba más complicado porque involucraba logaritmos e involucraba también exponenciales. ¿Cuál sería el problema? Bueno, el ejercicio nos dice para x al cubo más y al cubo menos 3x cuadrado más 3y al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Calcular la derivada de y con respecto a x. Esto normalmente lo que nos dice es calcule la derivada de f de x. Más o menos de esa forma es como la debemos de orientar. Vale, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a continuar acá. Bueno. Primer paso. Bueno, primer paso. Se lo vamos a ir, se lo voy a colocar. Vamos a ir mezclando la pantalla siempre. Derivar ambos miembros. Eso es vital. Derivar ambos miembros de la igualdad. ¿Sí? Derivar ambos miembros de la igualdad. Como repito, va a ser importante, ¿sí?, que usen esta nomenclatura. El diferencial o la derivada de x al cubo más la derivada de y al cubo menos la derivada de 3x al cuadrado más la derivada de 3y al cuadrado igual, aquí dice estrictamente, la derivada de ambos miembros. Derivar ambos miembros. Entonces, aunque esté igualada a 0, debemos de determinar o de escribir la nomenclatura de la respectiva derivada. Eso es lo que nos dice. Muy bien. Ahora bien, siguiente punto. Bueno, ya que lo tenemos de esta manera, decimos, pregunto, Susana, ¿cuál es la derivada de x al cubo? Vamos a ver. ¿Alguien que me quiera comentar ahí? ¿Que pueda auxiliar a Susana? ¿Cuál sería la derivada de x al cubo? No sería 1 entre 3, ¿no? ¿Cómo? 1 entre 3 no sería. 1 entre 3. Te la voy a escribir. ¿Alguien más?
Vamos a ver, recapitulemos. ¿Qué es lo que tengo acá? Una potencia, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Se baja la potencia y se reduce en una unidad el exponente. Dicho eso, ¿cuánto es la derivada de x al cubo? X al cuadrado. Muy bien, solo borramos acá. Casi, casi. Sería 3x al cuadrado. ¿Por qué 3x al cuadrado? Bueno, recordemos, la potencia baja a multiplicar y acá se reduce en una unidad del exponente. Ahora, acá, veamos, indicación, segunda indicación. Cada vez que se derive la variable y, debemos multiplicar por y'. ¿Qué significa entonces? Bueno, que cada vez que derivemos la derivada con respecto a x de y al cubo, vamos a escribir, ¿sí? Prácticamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Derivando a y al cubo y vamos a aplicar la misma regla. Bajamos el exponente y nos quedaría 3y cuadrado por y'. Acá es donde, si bien el problema es algebraico, pero acá es donde se viene la parte confusa de este problema de derivadas implícitas. Porque lo que nos está pasando es de que se está alterando, se está derivando también a los elementos y, no solo a los x, también a los y. Y aplicamos las mismas reglas, eso es importante. Aplicamos las mismas reglas de derivación. Ustedes acá van a encontrar diferentes problemas de este tipo. ¿Sí? Van a encontrar diferentes problemas relacionados a este tipo. Y es importante que ustedes sepan de que tienen que derivar a la variable y como que estuvieran derivando a x. Pero cuando la deriven, les va a quedar de esta manera. ¿Sí? Les va a quedar de esta manera. Para llevarlo paso a paso, tomando en cuenta que tenemos tiempo, decimos ahora menos, esto es una constante, la sacamos y ¿qué nos queda? La derivada de x al cuadrado. ¿Sí? La derivada de x al cuadrado. Pero, ¿cuánto es la derivada de x al cuadrado? La derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Por qué 2x? Recapitulemos nuevamente. Bajamos el exponente y reducimos en una unidad dicho exponente. Y luego tenemos nuevamente 3, ¿sí? Porque es un elemento de constante multiplicado por ¿quién? Bueno, y al cuadrado. La derivada de y al cuadrado, ¿cuánto va a ser? 2y, ¿sí? 2 por y por y'. Y esto es igual a 0. Volvemos nuevamente al mismo caso, ¿sí? Volvemos nuevamente al mismo caso. ¿A qué caso? Bueno, al caso en que si yo estoy derivando a y, debo de multiplicarlo por un elemento y'. Y esto después solamente se reescribe como 3x cuadrado más 3y al cuadrado por y' menos 6x más 6y por y' igual a 0. Justo acá es donde debemos de tener, lógicamente, el gran cuidado. ¿Sí? Justamente acá. ¿Por qué? Porque, como ustedes pueden ver, vamos a bajar un poco acá y nos vamos a ubicar ya desde aquí. Empezamos, y voy a ir paso a paso, derivando a cada uno de los elementos. ¿Mm?
cada uno de los elementos por separado. Luego aplicamos la derivada. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Derivada de y al cubo era 3y al cuadrado por y', de acuerdo a la segunda regla, para derivar funciones en forma implícita. Tercero, bueno, acá podemos omitir esa línea, lógicamente, cuando ya comprendamos en su totalidad la derivada y sepamos de que este 2 baja a multiplicar, que sería 3 por 2 igual a 6x, ¿verdad? La derivada de 3x al cuadrado es 6x. Y luego acá también, de la misma manera, al derivar y al cuadrado, ¿qué nos quedaría? 3 por 2, que sería 6y por y'. Pausa acá. No sé si se va comprendiendo hasta este momento la situación en relación a los elementos de derivada de y. Dejo la pausa al momento. Tenemos tiempo todavía. ¿Se está Sí, comprendiendo? entendí. Sería como operar por separado cada uno, derivar cada uno, aplicar la propiedad, reducirle un grado al exponente y multiplicarlo por el número base y luego por alfa. Es correcto. Sí, es correcto. Siempre, o en todo implícita, siempre deben hacerla por separado. Entonces, luego, ¿qué viene? Ya que tengo esto, despejamos. Primero, aislemos, ¿sí? Aislemos donde hay variable y. Y variable y los hay justo acá y acá. Entonces, haciendo esta aislación, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, decimos 3y al cuadrado por y' más 6y por y' es igual a 6x menos 3x al cuadrado. ¿Sí? 6x menos 3x al cuadrado. Y acá ya se nos facilita todavía más. ¿Por qué razón? Bueno, se nos facilita porque yo acá incluso se debe de aplicar factor común. ¿Quién sería el factor común acá? El factor común es y'. ¿Factor común de quién? De 3y cuadrado más 6y igual a 6x menos 3x cuadrado. ¿Y acá qué es lo que viene? Ya el respectivo despeje. Porque ¿qué es lo que me queda? 6x menos 3x cuadrado. Y toda esta expresión está multiplicando. Pasa a dividir. Y veamos. Esta es básicamente la derivada de esta función. Incluso, ojo, veamos. Nuevamente, repito, aislamos donde está la variable y la despejamos. Despejamos a x. Despejamos a x y dejamos y en un solo lado. Ya hacemos la distribución x y y. Sacamos factor común y' y nos queda 3y cuadrado más 6y. Y luego toda esta expresión la despejamos. E incluso la respuesta no queda directamente acá, sino que yo acá puedo sacar todavía. Ojo, siempre va a ser importante saber hasta dónde poder simplificar. ¿Por qué? Porque yo acá todavía puedo sacar factor común en ambos miembros. Por ejemplo, acá puedo sacar factor común 3, que me quedaría esto más que todo por términos de simplificación. 2x menos x cuadrado acá, por ejemplo. 6 entre 3 sería 2, 3 entre 3 sería 1. Y acá de igual manera me queda 3. ¿Factor de quién? De y al cuadrado. Mando y. No necesito sacar a y como factor común, sino únicamente a manera de poder simplificar este 3 y reducir un poco más mi respuesta. Siempre y cuando, como repito, se pueda reducir. ¿Y hasta qué resultado lo puedo llevar? Bueno, a 2x menos x cuadrado entre y cuadrado
más 2y. Y acá prácticamente yo ya tengo mi resultado derivando implícitamente. Segundo problema, ¿verdad? De derivadas implícitas, donde involucra algebraicas, en términos generales, un poco más sencillo, pero que requiere un gran cuidado cuando estamos derivando sobre la variable y. ¿Cómo ven este segundo caso, este segundo problema? Dejo la pausa acá. ¿Cómo ven este problema? Está más digerible. ¿Se logra comprender un poco más? Sí, este sí lo comprendí. Susana, ¿qué me puedes decir? Sí, creo que se logró comprender mucho mejor. Vamos a ver, ¿alguien más que quiera participar? Glenda, no sé qué opinión tenés. Vamos a ver por ahí. Xiomara, no sé si nos puedes compartir algo. Andreina. Sí, licenciado, es más entendible ese ejercicio. El último lo entendí más. Vaya, muy bien. Entonces, pues, eso era lo que se tenía listo para el día de hoy, ¿sí? Hablar un poco y tratar de que ustedes comprendan un poco más las derivadas implícitas y la regla de la cadena como tal, que si ven, ya las derivadas implícitas ya traen directamente la aplicación de todas las propiedades, incluida la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, es importante, ¿verdad?, que ustedes vayan comprendiendo un poco más este tema, vayan adentrándose al cálculo de estos temas y tengan un gran cuidado al momento de realizar los diferentes desarrollos. Es importante, ¿verdad? Porque ya al momento de entregar una tarea, al momento de de realizar el examen, no hay tiempo ya para revisar. Muchas veces nos llevamos las 2 horas y media que se nos dan en trabajar y no podemos comprobar sus resultados. No sabemos si todo va bien. Acá ustedes van a poder ver, van a poder encontrar más problemas de este tipo, ¿sí? Más problemas de este tipo, largos, cortos, como quiera que los podamos ver. Solamente explicarles un poco, ¿verdad? También, para que veamos que efectivamente podemos llegar a aplicar mucho esta parte, ¿sí? Podemos llegar a aplicar mucho regla del producto, regla de la división, regla de la suma y resta, regla de la constante, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, todo vamos a encontrar acá. Entonces, como última mención, haciendo énfasis un poco en este problema. Acá se da un caso, y es de que si vemos, se aplica la derivada, vamos a hacerla en color azul para que no se nos distorsione mucho. Vamos a hacerla en azul. Bien, si ven aquí de qué se trata, bueno, acá lo hace directamente con y'. Yo sugiero que lo hagan de esta manera, ¿sí? Yo sugiero que lo hagan de esta manera. Si lo vemos así por separado, vamos a comenzar de la última. Si lo vemos así por separado, como repito. Más o menos, quiero ver si podemos bajar un poco acá. Bueno, pero el punto acá es el siguiente. Por acá está la derivada de y al cuadrado, ¿sí? Y esto básicamente 2y por y', que ustedes lo pueden ver acá. Vamos a ir marcando uno por uno. 2y por y'. Estoy comenzando de este. Luego está el diferencial de x, la derivada de 9 de x.
que esto básicamente es 9, que está acá. Justamente esto. Y luego está este otro, ¿sí? La derivada de 5y, que no es más que tener 5 por y', que está acá. 5 por y'. Pero tenemos un caso diferente, como este de acá. Tenemos ese caso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aplica, dice, regla del producto. Es decir, lo hace de esta manera. De 5x por y cubo más 5x por... En la del producto, ¿qué es lo que se hace? Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y justo de acá parte, bueno, la derivada de 5x es 5y al cubo más 5x por 3y al cuadrado multiplicado por y', que si vemos son estas dos expresiones. Si vemos son esas dos expresiones y que nos vienen quedando 5y cubo, xy cubo más 15, si lo queremos ver de esa manera, ¿verdad? Aunque acá no lo simplifica de esa manera directamente, sino que lo deja expresado. Como ustedes pueden ver acá, lo deja directamente expresado. Cuando ya ha calculado todo acá, simplemente agrupa los y' en un lado, los elementos que no contienen a y' al otro lado. Pero es importante ver esto, que cuando tenemos expresiones como esta, 5xy cubo, o 5xy, o como queramos llamarle, llamémosle solo 5xy, por ejemplo. Cuando tengamos casos así, donde tenemos a las dos variables involucradas, hay que aplicar por obligación la regla del producto. Cuando tengamos, como repito, casos en el que tengamos expresiones así. Una cosa es tener una sola variable, como era acá, por ejemplo, una sola variable en cada uno de los términos de la expresión, y otra muy distinta tener a x y a y. Cuando se me dan estos casos, entonces yo debo de aplicar la regla del producto para hacerlos por separado, debido a que también necesito derivar a y. Esas son las últimas menciones que yo les quería hacer. Y básicamente acá, entonces, hemos aplicado todas las diferentes reglas. En primera, derivar ambos miembros de la igualdad, ¿sí? Aplicando las reglas de manera usual. Luego, cuando derivamos y, debemos multiplicar por y', y por último, despejar a y'. Despejar a y', que es básicamente lo que se hace cuando ya estamos acá. Eso es lo que teníamos directamente preparado para el día de hoy. Y con eso estamos dando por finalizado, ¿verdad? La temática relacionada para este día. ¿Preguntas? Dejo el espacio, ¿verdad? Porque es importante saber y que vayamos despejando todas las dudas que tengamos. Claro, no significa que no pueden hacerlas en cualquier momento. Yo siempre voy a estar atento cuando vayan surgiendo dudas, preguntas en relación a los temas, ¿verdad? Algún ejercicio que estén trabajando. Me gustaría saber, pues, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, dejo el espacio, ¿verdad? Vamos a ir uno por uno. Voy a preguntarles a uno por uno. Glenda, ¿alguna pregunta que tengas de forma general antes de dar por finalizada la tutoría?
Estamos en proceso de calificación. Podría decirse a la mitad. A más tardar, espero enviarles ya la tarea calificada a más tardar martes o miércoles. ¿Sí? Martes o miércoles. Yo les enviaría a cada uno por correo la nota, el documento, ¿verdad? La tarea con sus respectivas observaciones junto a su calificación, para que ustedes la revisen y posteriormente ser subida a la nota plataforma. Pero a más tardar, Glenda, se las tendría para el día martes o miércoles a más tardar. ¿Alguna otra consulta de tu parte, Glenda? Bueno, vamos a ver, Susana, ¿alguna consulta que tengas, Susana? No, solamente igual tenía la duda de la calificación de la tarea, pero ya que nos comenta, creo que no tengo ninguna duda por el momento. Vale, muy bien, quiero ver. Andreina, ¿sí? No, licenciado, no tengo ninguna duda. Vale. Bueno, Glenda nos dice por acá sobre la grabación. La grabación siempre se las comparto. ¿Por qué razón? Acá queda siempre acá queda el enlace, pero el enlace es temporal, se borra. Entonces, yo siempre las coloco en YouTube y después colocado en plataforma. Sin embargo, yo les voy a mandar este día, ¿verdad? Antes del mediodía, les voy a compartir el enlace de grabación de la tutoría de repaso 3 del día miércoles y de la tutoría del día de hoy, para que ustedes no estén buscando otros enlaces, sino que recuerden que en YouTube es más fácil que ustedes puedan acceder desde sus dispositivos. Entonces, el enlace se los voy a mandar por WhatsApp, ¿verdad? Al grupo se los voy a compartir los dos enlaces y al correo también les voy a compartir los dos enlaces, así como estas dos pizarras, ¿sí? Tanto la que utilizamos hoy como la que se utilizó y quiero mostrárselas, ¿verdad? Como la que se utilizó el día martes en la tutoría de repaso. Esas dos pizarras se las voy a compartir, ¿verdad? Para que ustedes la puedan revisar conforme vayan viendo, lógicamente, la respectiva grabación. La vamos a descargar de una vez para podérselas enviar. Muy bien. Vamos a ver por acá, Xiomara. ¿Alguna consulta que tengas, Xiomara? Sí, comentarle que no puedo ver los videos que están en plataforma de la unidad 2. No sé por qué, pero me aparecen pequeño. No me los puedo ampliar. Vale, muy bien. Entonces, dada la situación, les voy a compartir también entonces los enlaces. Quizás les haría un repertorio de todas las grabaciones, ¿verdad? Por si necesitan revisarlas, tomando en cuenta que ya se aproxima el examen y que el parcial involucra unidades 1 y 2. Entonces, gracias por el comentario ahí, ¿verdad? De que no pueden ver las grabaciones. Entonces, les voy a compartir posteriormente las grabaciones quizás de todos los enlaces, de todas las tutorías. Voy a tratar de acceder acá, ¿verdad? Porque me dice que a ella le aparecen en pequeño. Son los videos que se encuentran en la unidad 2. Vamos a ver entonces. ¿Serán estos? Entonces me imagino que te referías a los contenidos. Sí, A esto de acá. sí. Bien, vamos a ver qué ha sucedido, ¿verdad? Porque hay 4 videos. Vamos a ver. Muy bien, ya noté la dificultad, ¿verdad? No se pueden ampliar. Voy a hacer esa mención
con el coordinador de... Es correcto, no se pueden ver. Entonces voy a hacer esa mención, ¿verdad? Con el coordinador de cátedra para ver cómo poder solucionar, comentándole eso, ¿verdad? De que no pueden revisar. Muy bien, Glenda va a otra clase, no hay problema, no hay problema, Glenda. Bueno, Daniel, Todo ¿alguna claro. consulta? Todo bien, va, muy bien. Entonces, Xiomara, solo mencionar eso, ¿verdad? De que voy a hacerle el comentario al coordinador para ver cómo podemos solucionar ese impasse en relación a la visualización del material, ¿verdad? De complemento. ¿Alguna otra pregunta de tu parte, Xiomara? No, Lick, solamente eso. Gracias. Muy bien. Y vamos a ver, terminamos con Brenda. Brenda. Por el momento todo está claro. Todo claro, muy bien. Bueno, aviso, ¿verdad? Importante siempre estar pendiente, valga la redundancia, ¿verdad? De la pestaña avisos que se encuentra en plataforma. Y como segundo punto, recordar que la otra semana hay examen. ¿Sí? Vamos a abrir el archivo, bueno, vamos a corroborar, ¿verdad? Hora y fecha exacta para que ustedes lo tomen en cuenta. Acá tenemos, ¿verdad? El examen va para el próximo sábado. ¿Sí? Próximo sábado, el examen, y que de hecho ya en plataforma ustedes pueden ver acá, pero eso creo, vamos a ver si ya está el aviso, ¿verdad? Todavía no. Pero ya les compartió, bien, por acá está. El calendario está para el sábado de 8 a 10 de la mañana. Próximo sábado va a ser, según indicaciones, archivo descargable. De esa forma va a ir, archivo descargable en plataforma. Yo voy a estar enviando más indicaciones, ¿verdad? Conforme se acerque la fecha del examen, para que lo vayan tomando en cuenta. ¿Sí? Entonces, eso es la actividad más próxima. Y sobre la tarea 2, no se preocupen, ¿verdad? Si bien en la orientación dice que la tenían que entregar mañana, esta tarea todavía no ha sido publicada. ¿Sí? Todavía no ha sido colocada. Así que en cuanto esté, yo les voy a notificar, ¿verdad? Y ahí va a venir la nueva fecha en la que ustedes van a entregar esta tarea 2 que tiene que ver con la unidad número 2. ¿Sí? Específicamente todo lo que tiene que ver con derivadas. Muy bien, si no hay más preguntas, ¿verdad? Agradecerles por su asistencia y por su tiempo el día de hoy. Nos estaríamos escuchando ya mucho más adelante, ¿verdad? Dentro de aproximadamente 3 a 4 semanas por la pausa debido a las evaluaciones. Así que estar atento, ¿verdad? A las próximas tutorías. Yo siempre les voy a estar enviando los recordatorios mediante el grupo. Para ser más exacto, la próxima tutoría de repaso la tendríamos el día 12 de octubre, casi dentro de 4 semanas. Entonces, esa sería la mención, ¿verdad? Agradecerles nuevamente por el tiempo del día de hoy. Cualquier duda, háganla saber. Es importante, ¿verdad? Para ir conociendo cómo van ustedes con el aprendizaje, cómo van ustedes con la percepción de los temas. Cuando no hay consultas, uno asume que todo va bien y muchas veces no es así. Entonces, voy a estar atento a sus dudas, ¿verdad? Durante la semana. Y el próximo sábado también voy a estar atento durante todo el examen a cualquier duda que vaya surgiendo o inconveniente también en temas de señal de internet. Por hoy es todo, ¿verdad? Y nos estaríamos escuchando en la próxima, 12 de octubre, tal 12 o 14, no recuerdo la fecha que les mencioné. Nos estaríamos escuchando en nueva tutoría. De lo contrario, atentos a cualquier consulta en el grupo y el correo y a través de plataforma. Desearle un feliz día a todos. Gracias, licenciado. Feliz día. Feliz día, Alex. No, gracias.